¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Vamos a continuar con nuestra clase. El tema de hoy va a ser el derecho constitucional administrativo. Vamos a hablar de los artículos fundamentales que hablan de la administración pública. ¿Ok? Bien, ¿qué es el derecho constitucional, chicos? El derecho constitucional administrativo es el conjunto de normas relativas a la estructura fundamental del Estado, a las funciones de sus órganos y a las relaciones de esto entre sí y con los particulares, por lo que se puede decir que el derecho constitucional es el que se encarga de estudiar los problemas desde el punto de vista del gobierno. Es importante saber, chicos, que en el derecho constitucional administrativo vamos a tener artículos, los vamos a estar desglosando, ustedes van a hacer una tarea de eso. Van a estar desglosando el artículo 90, el 115, el 89, 103, 122. ¿Ok? Como claramente aquí nos dice nuestra diapositiva, es el que se encarga de estudiar los problemas desde el punto de vista del origen del Estado. Debemos de saber que el derecho constitucional administrativo lo vamos a estar relacionando con la administración pública. Debemos de estar bien conscientes de cómo funciona, chicos, cómo funciona nuestra constitución dentro del órgano. El derecho constitucional, como la rama del derecho público, debemos de saber que pertenece a la rama del derecho público. Estuvimos hablando la clase pasada de la fuente. La fuente fundamental es nuestra constitución, ¿ok? Pero es una rama del derecho público cuyo campo de estudio incluye el análisis de las leyes fundamentales que definen un Estado. De esta manera, es materia de estudio todo lo relativo a la forma del Estado. Debemos de entender, chicos, que el gobierno trabaja de manera constante para que nuestros derechos se preserven, pero sobre todo la soberanía. Acuérdense que este es un pueblo soberano. No es monarquía, sabemos lo que es una monarquía, sabemos lo que es una dictadura, por lo tanto, trabajan para nuestra soberanía. Vamos a hablar del Estado, de ahí vamos a meternos a los tipos de administración que hay dentro del Estado y nos dice el Estado en global como país. Orden social, político y jurídico. El Estado surge como una forma de organizar la convivencia, confiere un orden a sus intereses que se les otorga seguridad a sus conterráneos, podíamos decir. Debemos de entender, chicos, todos nuestros, que todos nuestros conterráneos, por decirlo de esta manera, están unificados como sociedad. Y obvio, si nosotros no tuviéramos soberanos que nos gobernaran, pues simplemente haríamos un caos de todo nuestro país. ¿Ok? Por lo tanto, debemos de tener y deslindar, más que de tener, deslindar responsabilidades al Estado, como tal, al país. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el país va a saber lo que necesita un órgano jurisdiccional para poder, pues, llevar a cabo cada uno de sus administraciones. Bien, vamos a entrar a los elementos del Estado. ¿Ok? Vamos a entrar a los elementos del Estado. Los elementos del Estado básico de cualquier Estado en general son población, territorio, poder político. ¿Ok? Vamos a hablar ahorita de territorio. ¿Ok? Vamos a hablar de territorio. Anubis, ya vete para allá. Bien, vamos a hablar de población. ¿Qué es la población, chicos? Debemos de saber claramente qué es una población, qué es un territorio, qué es el poder político. ¿Por qué? Porque de ellos emana nuestras soberanías, ¿ok? Bien, vamos a hablar de la población. Elementos humanos del Estado. Dice, población es el conjunto de personas naturales que habitan en un territorio de manera estable. Este asentamiento establece o reside eh, a los integrantes de la población, incluyendo los extranjeros que pasan
por nuestro territorio. Bien, vamos a desmembrar qué es población. Brandon, vamos a desmembrar, chicos, qué es población. Bien, la población es todo territorio, ujú, que está unido, pero obvio en un asentamiento de humanos, ¿ok? En un asentamiento de humanos. La población debemos de entender lo que va desde un municipio, va una colonia, va un estado, va un país. Eso es una población. Dependiendo el incremento, eso es lo que va a ser o vamos a formar una población. Es importante, por eso está dividido el país en estados, municipios o alcaldías, colonias. ¿Para qué? Para que cada población tenga un elemento básico como es un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. Entonces, la población, vamos a decir que es el conjunto de personas, ¿ok? Unidos en un mismo territorio. Bien, ahora vamos a hablar del territorio. ¿Por qué? Porque cada territorio tiene sus límites. ¿Ok? Bien, territorio es el espacio físico. Entonces, el territorio es el espacio físico donde se asienta la población, constituyendo uno de los elementos fundamentales del Estado. Bien, el territorio todo, es ese pedazo de tierra que nosotros vamos a dividir en municipios, en colonias, ¿ok? Por ejemplo, un asentamiento humano en una nueva, no sé, vamos a hablar de un nuevo pedazo de tierra, ¿no? Que dejaron, que ya abrieron y que quieren asentarse como colonia. Va a empezar como una colonia pequeña y de ahí se va a ir creciendo, va a ir creciendo hasta poder, si es que ya se une, pues, se consolida, perdón, se consolida, puede llegar a ser hasta un municipio. ¿Ok? De una pequeña colonia pasa a ser un municipio, siempre y cuando se una demasiada gente en ese pequeño territorio. ¿Ok? Dentro de ese pequeño territorio, para empezarlo a hacer un estado, tenemos que abrir primero una presidencia municipal o una alcaldía, una presidencia municipal, una alcaldía, regidores, ¿ok? Si es en Ciudad de México, que se abra tiene que haber alcaldías, de ahí tiene que haber tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, a nivel estatal, ¿ok? ¿Para qué? Para que ese pequeño territorio crezca. Pero en sí el territorio, pues es el espacio físico, ¿ok? Donde nosotros tenemos exactamente dónde vivir. ¿Ok? Y nosotros mismos vamos a trazar nuestro territorio. Por ejemplo, los que viven en Coacalco, ¿ok? Ese es un municipio. Todo Coacalco es un municipio, pero los que viven en San Rafael, los que viven en La Laguna, los que viven en el Eje 8, ¿ok? Esas son colonias que van a pertenecer a un municipio, ¿ok? Esos son los territorios. Bien, ahora vamos a hablar, chicos, del poder político. Nos dice, la organización política es la forma específica con la colectividad humana. Se estructura en una realidad territorial a través de los órganos que están dotados de poder de coerción para el derecho constitucional. ¿Ok? Entonces, el poder político debemos de saber que todo el mundo, todos nosotros hacemos política, todos hacemos política. Por lo tanto, eh, debemos de estar conscientes que el poder político es el que manda en esa estructura, es el que mueve todo. Por ejemplo, vamos a hablar de unas personas que vivan en un departamento. Ahí va a haber política. ¿Por qué? Porque sin la política nos estaríamos peleando. ¿Quién tiene más agua? ¿Quién tiene más luz? Porque tú pagas gas, que, ok, si es un edificio, todos nos tenemos que poner de acuerdo. Incluso hay tres poderes. Si se dan cuenta, inconscientemente hacemos tres poderes. Ponemos un presidente, que sería el poder ejecutivo, un presidente que se va a encargar de hacer las normas de convivencia. De ahí tenemos un legislador.
El legislador se va a encargar de estar viniendo a checar, a cobrar si tienes que pagar el gas, si tienes que pagar la luz, si es que se vive en condominio. Ahí está nuestro poder legislativo, es el que se va a encargar de legislar entre el presidente del lugar y eh, los demás personas que habitan ahí. Y nuestro poder judicial. ¿Qué quiere decir nuestro poder judicial? Que si no pagas, se te va a sancionar no vas a tener luz. Si no pagas el gas, pues te van a cortar el gas. Entonces, si se dan cuenta cómo en todo momento tenemos poder político y juntamos los tres poderes a nivel federal, los hacemos estatales, municipales y comunales. ¿Por qué? Porque de esa manera podemos enlazar cada uno de nuestros estados. ¿Ok? Bien, chicos, nosotros como sabemos, vamos a ver lo que son cada uno de ellos. Nosotros tenemos en la actualidad una república. ¿Por qué? Porque claramente es un pueblo soberano en el cual todos sus gobernantes o todos sus gobernados, ¿ok? Todos sus gobernados tienen el derecho de votar y ser votado. ¿Qué significa esto? Que tú puedes votar por alguien para que sea el presidente o ser votado, que quiere decir que tú mismo te puedes proponer para ser presidente siempre y cuando cumplas con los requisitos necesarios. Bien, vamos a saber qué es una monarquía, cómo funciona una monarquía. Un estado para que trabaje de forma conjunta tiene que tener tres poderes. ¿Ok? Una república tiene que tener tres poderes y a través de esos tres poderes tienen que tener un poder administrativo, que eso es lo que estamos viendo. Entonces, en la siguiente clase vamos a ver las secretarías. En esta ocasión la tarea va a ser que me investiguen el artículo 90, 115, 89, 103 y 22 de la Constitución Política. Esa va a ser su tarea y aquí vamos a desglosar, vamos a desmembrar cada uno de los artículos. Pero bien, vamos a saber qué es una monarquía. Es una forma de gobierno de un estado en la que la jefatura o el poder está a cargo de una persona suprema, en este caso, un rey. Debemos de entender que la monarquía, hoy en la actualidad ya no la tenemos, ya no existe la monarquía, ¿ok? Nosotros, al menos aquí en el país, no tenemos ni títulos nobiliarios, no contamos con ningún título nobiliario. ¿Qué quiere decir esto? Que no contamos con ningún título de poder, ningún título jerárquico. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, no es una monarquía. La monarquía se basa en una sola persona. Estamos hablando de los reyes de Inglaterra, por ejemplo, a pesar de que tienen presidentes, pero el rey es quien abarca, él es el que manda, él es el que estructura las leyes y por lo tanto es una sola persona quien lleva el poder. Bien, nosotros somos una república, voy a saltarme la república porque esa la quiero explicar un poquito más a fondo y voy a decirles que es una dictadura, es una forma de gobierno en la cual el poder se encuentra en torno a la figura de un solo individuo, igual que la monarquía. Pero bueno, en la dictadura tenemos el caso de Bolivia, tenemos el caso de Cuba. Tenemos el caso de esos países que están gobernados por dictadores, Medio Oriente, como lo tenía Irak, Irán, ¿sale? Que están gobernados por una sola persona y él es quien lleva el poder de gobierno, ¿ok? Nos dice que generalmente a través de la consolidación de un gobierno de facto, ¿qué quiere decir? Facto quiere decir que es a fuerzas, que tiene que, lo que diga esa persona se debe de llevar a cabo, ¿ok? Desgraciadamente, por ejemplo, El Salvador, Bolivia, eh, esos pequeños países que donde sí existe la dictadura, ujú, eh, pues no vale su moneda. Desgraciadamente su moneda pues, es muy pobre y es de un poder adquisitivo económico para los gobernados muy, muy fácil y muy, perdón por la palabra, pero muy miserable. ¿Por qué? Porque no tienen
una estabilidad económica, un peso, una moneda boliviana, pues realmente no vale, pues, gran cosa, ¿ok? Realmente no vale gran cosa. Pero bien, vamos entonces, ya sabemos lo que es una dictadura, ahora vamos a saber lo que es nuestra república y claramente dice, en el sentido amplio, es un sistema político que se fundamenta en el principio de la ley constitucional y la igualdad ante la ley como las formas de frenar los posibles abusos de las más fuertes del gobierno, podría decirse, del poder político. ¿Ok? Todos nuestros ciudadanos, todos los ciudadanos del país como tal, tenemos el poder de elegir a nuestros representantes. Eso se llama democracia. ¿Ok? No dejamos que el gobierno entre comillas, ¿verdad? No dejamos que el gobierno haga de nosotros lo que quiera. ¿Por qué? Porque a pesar de que teníamos el PRI, estuvimos hablando de cuestiones políticas que a pesar de que teníamos el PRI, nosotros éramos soberanos y éramos libres. ¿Por qué? Porque no dependíamos directamente como un dictador, como una monarquía, no dependíamos de ellos, dependíamos de los tres poderes de gobierno. Entonces, por lo tanto, ser una república es lo mejor que puede hacer. Bien, ¿qué es el federalismo en México? El federalismo es el sistema federal, fue adoptado por primera vez en México con la Constitución de 1824. En su artículo 4 señalaba, la nación mexicana adoptó para su gobierno la forma de república representativa popular y federal. Durante el siglo XIX, el federalismo sufrió una crisis de anarquía, tanto en el desorden fiscal que producía la duplicidad de impuestos. ¿Qué quiere decir esto? Que este pequeño sistema federal, lo que nos afectaba mucho, como claramente nos dice la diapositiva, el aumento de los impuestos. Siempre eran duplicados los impuestos y por lo tanto, pues siempre salíamos del lado de abajo. Tanto es que en el 68, antes del 68, o antes de las Olimpiadas del 68, antes del Mundial del 68, pues realmente no pagábamos nosotros impuestos, ¿ok? Nosotros no pagábamos impuestos, ¿ok? Después de que llegaron las Olimpiadas a México, pues Díaz Ordaz dijo que necesitábamos capitalizar el país, que estábamos muy débil económicamente y por lo tanto y por lo tanto empezaron a cobrar las tenencias. Ahí es donde dice que hay duplicidad de IVA o de impuestos. ¿Por qué? Porque se supone que el tener un auto no es un impuesto que nosotros tendríamos que estar pagando, pues no lo pagábamos de esa manera. Pero hoy en la actualidad se quedó solamente, dijo Díaz Ordaz, que era por lo de las Olimpiadas del 68 y nunca más iban a volver a cobrar otra vez no se iban a volver a cobrar las tenencias. ¿Y qué pasó? Ni modos, nos volvieron a cobrar las tenencias. ¿Ok? Bien, esa es la duplicidad, eso es lo que nosotros entendemos como federalismo. Ahora vamos a hablar el Estado como entidad federativa. Nos dice que en México se denomina entidad federativa a cada uno de los 32 estados miembros del Estado federal. Ya sabemos que hoy, antes era Distrito Federal, hoy es Ciudad de México, por lo tanto, pasa a ser un estado más. Dicha autonomía se hace patente cuando se observa que cada entidad puede elaborar su propia constitución y los procedimientos para su reforma. No obstante, la Constitución Federal señala los lineamientos centrales a los que se debe de sujetar cada entidad federativa. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que el Estado como entidad federativa, cada entidad federativa puede tener su constitución, pero siempre y cuando estén alineados bajo la Constitución de 1917, que es la Carta Magna, la cual nos va a decir y nos va a representar dentro del Estado. Bien, vamos a hablar un poquito del municipio, no quiero entrar en tema completo del municipio. ¿Por qué? Porque eso lo vamos a ver, ahorita estamos viendo el federalismo,
la Constitución de los artículos administrativos, cuando nosotros entremos de lleno a la materia que se llama, déjenme, denme un segundito y les digo cómo se llama. Sí. Eh, teoría, no. Administración pública centralizada federal y administración pública paraestatal. Ahí entran dentro los municipios, ahorita estamos hablando a nivel federal, ¿ok? Pero vamos a hablar un poquito del municipio en México. El municipio, de acuerdo a lo que dispone el artículo 115 constitucional, que es de los artículos que claramente les estoy diciendo, es una forma jurídica de organizar la política administrativa por territorio. Ya les había dicho lo que es el territorio. Ya les había yo comentado cómo funciona el territorio. El municipio como objeto de derecho, el municipio como sujeto de su derecho, ¿ok? Dentro de ellos, el municipio como objeto de derecho, nos dice, el municipio plasma cómo interactúa la organización política, administrativa y territorial en las entidades federativas. Es una institución que podemos analizar como objeto de derechos y obligaciones, ya que produce efectos jurídicos. Esto crea, modifica, transfiere o extingue derechos y obligaciones. ¿Qué quiere decir? Que nosotros como municipio tenemos un contrato. El contrato es eso. Es un acto jurídico, porque tiene actos jurídicos, en el cual crea, modifica, transfiere o extingue derechos y obligaciones a través de nuestro municipio. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros estamos dentro de un municipio tenemos todos los derechos y obligaciones que pertenecemos a ese municipio, pero cuando nos retiramos del municipio y nos vamos a vivir a otro lado, automáticamente se extinguen esos derechos y esas obligaciones. ¿Ok? Bien, ahora vamos a hablar del municipio como sujeto de su derecho. Es ser sujeto del derecho no es una característica material, sino una cualidad jurídica, una característica otorgada por el derecho que implica la capacidad de gozar y ejercer derechos y tener obligaciones. Todo puede ser susceptible de derechos y obligaciones, tiene posibilidad y esta puede corresponder tanto a personas físicas como a personas morales. Bien, en este municipio como sujeto de su derecho, vamos a hablar de las personas tanto físicas como las personas morales. ¿Qué son las personas físicas? Todo aquella ser humano y personas morales, pues bueno, vamos a hablar prácticamente de personas con carácter empresarial o empresas como tal. Claramente sabemos que tenemos derechos y tenemos obligaciones. Por lo tanto, al ser sujetos de su derecho, tenemos la obligación de aportar todos esos impuestos, todos ese pues IVA que se tiene que pagar. ¿Para qué? Para hacer crecer un municipio. Pero también tenemos derechos, tenemos obligaciones y tenemos derechos. Derechos, que quiere decir que el municipio tiene que apoyar en todo momento a la empresa, tiene que ayudar, tiene que fortalecer. ¿Para qué? Para que la empresa como tal crezca. No se quede solamente en microempresa. Puede empezar como microempresa, puede subir a mediana empresa y subir a macroempresa. Esa es la obligación de un Estado, apoyar en todo momento al municipio. Bien, entonces nos quedamos con el concepto de derecho administrativo. El concepto es el derecho administrativo, es la rama del derecho que se encarga de regular la administración pública. Se trata, por lo tanto, de los ordenamientos jurídicos respecto a la organización, sus servicios y sus relaciones con los ciudadanos. El derecho administrativo puede enajenarse dentro del derecho público interno y caracteriza por ser común. Es aplicable a todas las actividades municipales, tanto municipales, estatales y federales, ¿ok? Es autónomo, ya saben, es de manera autónoma y podemos estar trabajando con el derecho civil, el derecho económico, el derecho laboral, ¿ok? Así es de que el derecho administrativo siempre va a estar trabajando
dentro de todo eh, las materias. ¿Ok, chicos? Bien, con esto cerramos lo que es el derecho constitucional administrativo, qué tipo de ramas son, ya hablamos de territorio, ya hablamos de población, ya hablamos de poder político. Esto lo vamos a estar viendo en la clase para reforzar y si tienen alguna duda, comentarios, pues los estaremos esclareciendo dentro de el aula de clases. ¿Ok, chicos? Bien, chicos, pues de mi parte es todo. Que tengan un excelente día, una bonita tarde, pero sobre todo una excelente noche. Cuídense mucho y nos vemos el día viernes. Gracias.